Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Mirka Coronado Valdés y estoy con ustedes desde la ciudad de Santiago de Chile. Y a nombre del Centro de Estudios Generales, Dr. David Juan Ferriz Olivares, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis Dr. Serge Reino de la Ferrier. Entre sus fines y objetivos, busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico, de servicio a la comunidad. En esta tarde tenemos la videoconferencia denominada Los centros magnéticos, su enfoque de síntesis cultural y espiritual. Esta conferencia es parte, ¿no es cierto?, de nuestro ciclo que se denomina Descubrimos aspectos trascendentes de la cultura a través de los grandes peregrinajes de América. Y en el día de hoy nos acompaña para desarrollar esta conferencia el licenciado Edwin Rodríguez Paz. Él es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, con formación en epistemología, simbología, metodología de la investigación científica, cosmobiología y arqueometría, ciencia de la armonía. Docente de la Casa de la Cultura Dr. David Juan Ferriz Olivares y Liceo de Síntesis. Directivo, docente y conferencista de la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños de Bogotá. Es además catedrático de epistemología, metodología de la investigación científica y expresión oral, y escrita en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Javeriana de 1994 al 2004. Es director ejecutivo en el Liceo de Síntesis y en la Casa de la Cultura en Bogotá de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Muy bien, entonces antes de iniciar, quisiéramos indicar a nuestros participantes de las redes sociales que durante el desarrollo de la exposición pueden escribir sus preguntas en los comentarios y nosotros le vamos a transmitir también sus comentarios, sus saludos, sus felicitaciones a nuestro distinguido expositor al final de la conferencia. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenido. Entonces le damos al licenciado Edwin Rodríguez Paz y lo dejamos en uso de la palabra. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias a la docente Mirka Coronado. Un agradecimiento también a todos los miembros directivos del CEGEN, Centro de Estudios Generales, que funciona en Chile. Y a todos ustedes un saludo muy especial en esta tarde en que, bueno, tarde-noche, en que vamos a enfocarnos en un tema que consideramos sobresaliente porque prácticamente revela una esperanza para la humanidad, revela cómo sí se puede alcanzar un nivel de sabiduría. La humanidad está en disposición de poder realizar una edad de oro y una edad de paz, como se prevé para la presente era del Aquarius. Pero tenemos ejemplos en la historia, en la prehistoria también, de estos sucesos que han sido muy significativos y en ese sentido nos vamos a centrar tomando claro en cuenta que estamos en este tema, en el tema de los centros magnéticos, el tema de los centros de peregrinaje, que pues han acompañado permanentemente la historia de la humanidad como una realización no solamente en el sentido espiritual, sino como bien dice aquí el tema, el título que acompaña el CEGEN de esta tarde,
es una opción también a nivel cultural, en todos los sentidos culturales, en la educación, en la comunicación, en la alimentación, en el despertar mismo de la conciencia. Nos vamos a enfocar en un centro magnético y en un centro de peregrinaje que sigue siendo un lugar muy especialmente de peregrinaje actualmente. La sabia cultura de los Uyumbis. Este enfoque lo vamos a desarrollar con base en un artículo que escribió el maestre doctor David Juan Ferris Olivares, discípulo del doctor Reynó de la Ferrier, en la época en que se encontraba en Bogotá, traduciendo y editando la primera parte de la obra de su maestre. Él había llegado a Bogotá, ya dedicado completamente a misionar dentro de la institución. En 1956 tuvo lugar de operaciones esta ciudad hasta más o menos 1960, 1962, cuando él ya decide continuar su trabajo y establece su sede en el Perú, en el sur. Entonces también es un gusto poder participar y agradecemos especialmente esta invitación al Centro de Estudios de la Orden de la Hermana República de Chile, puesto que para esa época, a partir de 1962, el doctor Ferris ya estableció prácticamente operaciones desde el sur de América, desde el sur del continente suramericano, y recorría con más frecuencia Chile, Argentina, Perú, y generalmente una vez al año visitaba otros países y pasaba por Bogotá. Él seguramente tuvo conocimiento de esta importante cultura y viajó a lo que hoy en día es el municipio de San Agustín, es el nombre que lleva este territorio al sur de Colombia, donde se encuentra establecida las expresiones de esta importante cultura. Esta es una región muy significativa. La constituye el llamado Gran Macizo Colombiano, debido a que no solamente de allí parten las tres grandes cordilleras que se dirigen del sur hacia el norte por todo el territorio colombiano. Es un sector reconocido por su riqueza hídrica. De allí parten varios ríos importantes, entre ellos el Cauca, el Magdalena, que han sido fundamentales en la historia del país. También tiene una riqueza biológica, étnica. Hoy en día tiene unas regiones declaradas parques nacionales, como vemos aquí el Parque Natural del Puracé, el Parque Nacional Cueva de los Guácharos, y por estas características también es una región de un alto magnetismo. Contiene tres importantes volcanes: el volcán Puracé, pues generalmente estos volcanes también son nevados por su altura,
está también otros 2 volcanes que lo acompañan y prácticamente es un lugar actualmente de interés para la investigación científica, tanto en el aspecto arqueológico, antropológico, como también por la riqueza en fauna, en flora, el mismo hecho de ser un ambiente natural de una gran riqueza en muchos sentidos, además por su paisaje. Es motivo también de paseos, de exploraciones por la riqueza del paisaje. Aquí tenemos a Pitalito, un municipio que queda cerca al municipio de San Agustín. Vemos que aquí Pitalito y San Agustín se encuentran prácticamente en las faldas del Parque Nacional del Puracé. Un poquito más arriba, hacia la izquierda, tenemos a Popayán, muy reconocido por ser una ciudad universitaria, también con una tradición religiosa católica. Y aquí en el sur está Pasto, que es prácticamente paso obligado para entrar del Ecuador o para salir hacia el Ecuador. Aquí tenemos un poco más cercano lo que constituye la región en donde se implantó esta población. Es una región muy rica en paisaje, en toda una serie de ríos, una región muy especial, repetimos, por su magnetismo y ha sido desde la época de la conquista y especialmente desde la colonia bastante estudiada. Estudiada con algunos sesgos, con algunas miradas no autóctonas, más bien unas miradas extranjeras, primero por parte de los cronistas españoles, también por investigadores alemanes, que tenían su visión de mundo muy particular y, por supuesto, no alcanzaban a comprender lo que realmente significa el valor de toda esta tradición de sabiduría que constituye la cultura y que afortunadamente tenemos hoy en día la riqueza de su expresión en piedra especialmente. Esta cultura se caracteriza por haber construido toda una serie de esculturas líticas, esculturas en piedra, a través del territorio. No es un lugar específico, puntual, sino que prácticamente abarcó gran parte del territorio, donde hoy en día también ya se han descubierto a través de las excavaciones arqueológicas toda una serie de asentamientos, asentamientos poblacionales, además del interés que tuvieron antiguamente por los enterramientos. Entonces, hay toda una serie de recuperaciones de los significados de lo que constituye esta cultura, porque se tuvieron en su momento ciertas dificultades para reconocerla y a eso nos vamos también a referir a partir de este momento. Se prevé que es una cultura que surge más o menos hacia el año 4000 antes de Cristo. Aquí tenemos entonces un zodíaco que nos ubica
en las eras precesionales, y hacia el año 3500, 4000, 4500 años antes de Cristo, la humanidad estaba viviendo la llamada era de Géminis, la era de los gemelos, que tuvo una duración aproximadamente de los 6000 a los 4000 años antes de Cristo. Y las investigaciones recientes indican que esta cultura Uyumbe finalizó hacia el año 800 de la era cristiana. Entonces vemos cómo fácilmente abarca aproximadamente unos 5 o 6 mil años, y en esos 5 o 6 mil años indudablemente debió tener toda una serie de procesos, y lo que vamos a ver es difícil ubicar en qué momento realmente se generó, si fue al inicio, si fue un poco más adelante, pero se están haciendo dataciones. Esta es una primera expresión de este trabajo que logra realizar esta cultura, que nos pone ya en una perspectiva muy compleja, a su vez muy interesante, porque lo que vamos a tratar de expresar, digamos, de destacar, lo que vamos a tratar de expresar es en qué consiste la sabiduría de esta cultura. Necesitamos indudablemente reconocer que hubo culturas antiguas en la América que lograron un nivel de sabiduría muy adelantado. Incas, Chavín, Tiahuanacu, los mismos mayas, muchísimos otros, olmecas, sería muy largo ahorita nombrarlos a todos, y esta es una de ellas, considerada por el doctor Ferriz probablemente como una cultura madre, es decir, una cultura que por su fuerza, por su profundidad de pensamiento, tuvo una repercusión, una trascendencia en muchos otros pueblos. Dice el doctor Ferriz, ha llegado la hora de reconocer una antigüedad de oro y de paz, la que revela a plenitud su grandeza y sabiduría desde hace 3500 a 4000 años o más, una de las mayores culturas que puede presentar América, la cultura Uyumbe. Aquí es importante señalar que la humanidad ha vivido procesos en los cuales ha tenido la oportunidad de vivir épocas largas, no son épocas corticas, digamos, que pasen rápidamente, épocas largas de una edad de oro y de paz. Las ha habido como esta, a la cual se refiere el autor, y también esperamos que en esta actual era del Aquarius, que comenzó en 1948, por todas las características que han sido estudiadas, investigadas, y que desde los centros de estudios generales, los CEGEN, y también desde los liceos de síntesis, estamos dando a conocer para que muy seguramente las condiciones faciliten, las condiciones favorezcan que la humanidad pueda en esta era alcanzar una larga edad de oro y de paz. Para eso hay que aprender a construirla. Para eso la institución, la Fundación Magna Fraternitas Universalis, está haciendo grandes esfuerzos
para llevar una síntesis del pensamiento, promover la formación de un espíritu de síntesis. Proponemos también una ciencia en el sentido ilimitado del saber, una matesis de psicología y así sucesivamente una serie de mensajes y enseñanzas que los fundadores traen para que la humanidad podamos realizar una edad de oro y de paz, que puede abarcar muchos siglos. Esta era está prevista por los cálculos matemáticos que puede durar alrededor de unos 2300 años o un poquito más. Hemos iniciado esta presentación con esta escultura, una fotografía de esta escultura a la cual el doctor Ferriz la denominó el sabio oferente. Aquí al ladito ustedes alcanzarán a ver que hay un número. Ahora veremos en qué consiste ese número. Hay una catalogación de estas estatuas. Él la llamó el sabio oferente por las características artísticas, estéticas que contiene. Es decir, la cultura se caracteriza por realizar un arte abstracto simbólico. Eso es muy importante. ¿Qué significa que una cultura desarrolle un arte, un sentido estético abstracto y simbólico? Es decir, como en muchas otras ocasiones, ya no es una copia, no es un calco de la realidad, de la naturaleza, de la sociedad, sino que va más allá. Su sentido de lo estético permite ir más allá de lo que el ojo simplemente puede llegar a observar. Entonces, prácticamente es una oportunidad y esta cultura nos pone ante un legado, ese legado que nos ofrece, ese legado que está presente, ese legado que hoy en día pues es producto de mucho cuidado, de poderlo conservar, pues nos está mostrando algo que va más allá de la simple realidad. De la simple realidad en el sentido de lo que vivimos cotidianamente, de la manera como estamos acostumbrados a veces a nacer, crecer, desarrollarnos, adquirir una posición social, tal vez para muchos hoy en día lograr también un estatus económico sobresaliente y para muchos pues se llega al fin de la vida y todo se acabó. Por el contrario, esta es una cultura que la envuelve el misterio. Es una cultura que nos ofrece la posibilidad de ponernos frente al misterio, es decir, de poderlo calar, de poderlo ahondar, de poderlo estudiar. Y las características, por ejemplo, de esta figura, de este personaje, pues ya no lo están indicando. El doctor Ferriz se refiere a la expresión de la boca, esos labios en que la boca se ve cerrada, en actitud completamente serena. También lo rodea una especie de collar, de pectoral. Sus ojos, a la manera de los ojos del cóndor, del águila, de las aves rapaces, que eso nos conecta precisamente con el signo
expresado en este animal y lo que representa a nivel simbólico un ojo penetrante, un ojo que se abre para profundizar y también lleva en una de sus manos un cuenco a la manera de ofrecernos algo, de darnos algo. Además, la actitud también de sus brazos, la figura erguida a la manera de las culturas de iniciación superior que generaron especialmente el sentido de la verticalidad en su estética. Tenemos aquí también algo importante a compartir, y es que algunas de las estatuas que se han encontrado recientemente estaban pintadas de colores. Ellos usaban unos determinados colores, ya por el tiempo y por que muchas de las estatuas quedaron a la intemperie, el agua, el factor tiempo, pues fueron poco a poco quitándole ese color, ese colorido. Pero aquí vemos un claro ejemplo de cómo podría haber sido esa expresión estética también. Aquí es de destacar también otra expresión de la boca. Aparte de que es una nariz ancha, es una nariz bastante pronunciada, tenemos una boca a la manera de los felinos, especialmente en esta región de nuestra América, convive con nosotros y ojalá no acabemos con esta especie, no la extingamos, el jaguar. Familia de los tigres, de los leones, de los leopardos, de los gatos. Y aquí vemos una boca que indica algo muy significativo que expresa precisamente un alto nivel de realización, de sabiduría, de realización iniciática. Nuevamente, la boca muestra los dientes, sin embargo, los dientes están cerrados. No es una boca felina que esté abierta para agredir. Sus colmillos se encuentran encajados y además hay un investigador actualmente que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar esta cultura, César Velandia. Él trabaja hoy en día con la Universidad del Tolima, la Universidad colombiana en el departamento del Tolima, que ha dedicado totalmente su trabajo a estudiar estas expresiones de la cultura uyumbi. Él detecta un detalle muy importante y es que va a contar el número de dientes que aparecen en esta boca. A él le llamó la atención porque en diferentes esculturas se encuentran diferentes expresiones de la boca, del rostro mismo y especialmente de la boca. Aquí contamos 6 dientes, aparte de los colmillos, y él observa que es la fórmula de la dentadura del jaguar, la misma que tienen los gaticos que muchos de ustedes puede que tengan como mascotas en sus casas. Vamos a encontrar en esta cultura bocas
a la manera del felino, bocas a la manera de la serpiente, de los micos, de los lagartos, y esta en particular también nos expresa, al estar cerrada, al estar encajada, la fuerza, la energía que se conserva para elevarse hacia un nivel mayor de conciencia. Por lo tanto, no es una boca agresiva, no es una expresión de violencia, por el contrario, es la fuerza que se contiene para ascender en los niveles de iniciación superior. Eso nos da a pensar que esta cultura estaba muy bien organizada a nivel de una organización en la cual se practicaban, se estudiaban los misterios. Gran parte de la población seguramente participaba de esta educación iniciática, de estos procesos, y eso lo vamos a encontrar poco a poco en las diferentes expresiones, en toda esta riqueza lítica en el territorio. Es muy importante destacar que esta cultura centró su interés en el hombre, centró su interés en el ser humano, centró su interés también en elaborar a la manera de un arte, la piedra es, digamos, su gran aporte a la humanidad de ese momento y del futuro. Seguramente ellos tendrían conciencia de lo que podría representar este trabajo. Aquí tenemos también otra de estas estatuas en donde observamos encima de la cabeza un tocado muy especial que al lado de la estatua, digamos hacia los hombros, remata en una figura que no se reconoce bien si es la de un simio, de un miquito o de un ser humano. También sus manos se encuentran sobre el vientre a la manera de enfatizar el plexo solar, que en yoga se estudia como un punto muy importante para el control y el manejo de las emociones, junto con los plexos inferiores, los plexos nerviosos inferiores. Este es el llamado plexo solar, que todos seguramente hemos sentido. A veces cuando nos destornillamos de risa, nos cogemos el vientre porque empezamos a tener cierto dolor, o cuando tenemos mucho miedo o sorpresivo, pues sentimos como lo que llamamos el vacío de estómago, porque pues allí hay un centro nervioso muy importante. Y también los boxeadores se cuidan mucho de que no les vayan a dar un puño en esa zona, porque fácilmente quedan sin energía, quedan desvitalizados, quedan desmayados. Entonces observamos que si bien la mayoría de las estatuas trabajan el aspecto frontal, también hay algunas que manejan no solamente los lados, sino que en este caso va a haber algo significativo, muy importante, que nos llamó mucho la atención en el año de 1974, cuando ya habíamos conocido un año antes al doctor Ferriz, al maestre Ferriz, y en el año de 1974 lo acompañamos a este municipio de San Agustín, porque allí estuvo
estuvo pasando parte del peregrinaje del primer Gran Kumbh Mela de América, el de 1974. Lo inaugura el doctor David Juan Ferriz Olivares, inaugura los peregrinajes en América con base en una serie de consultas, de preguntas que le hacía por carta desde Bogotá a su maestre, el doctor Reinaud de la Ferrière, quien se encontraba residiendo en Niza, Francia, y él le aprueba que efectivamente es el momento de que haya el traslado de los peregrinajes de los Kumbh Mela que se realizan cada 12 años a América con una característica científico, cultural y espiritual. En esta estatua vemos algo muy significativo y es una línea vertical que recorre toda la espalda del personaje y remata en un triángulo con la punta hacia abajo. Da mucho que decir, da mucho que pensar. Seguramente hay muchas interpretaciones, de hecho las ha habido, algunas, como veremos ahora, desacertadas, otras un poco más cercanas posiblemente a la realidad. Nos llama la atención el énfasis que se hace probablemente del aspecto anatómico del ser humano, es decir, el énfasis a la columna vertebral y un remate en lo que podríamos considerar si era el hueso sacro, donde termina en la parte inferior la columna, o tendría para aquella cultura otro significado. María Lucía Sotomayor y su compañera María Victoria Uribe se dedican a hacer un trabajo muy interesante porque hacen una representación de la estatuaria mediante dibujos, como para destacar la fisonomía de cada escultura y poder como tratar de observar ciertos detalles, aunque por la calidad de la graficación se pierden algunos. Sin embargo, es muy válido y ellas hicieron una catalogación, de ahí en los números que acompañan estas estatuas, ¿sí? Según el trabajo que ellas hacen, a esta le correspondió el número 107, muestran la parte frontal, la parte lateral y la parte de atrás. Y vemos a las claras esa figura, esa expresión que para los estudiantes de yoga pues les puede ser muy familiar. Aquí tenemos otra que la escogimos, nos llama especialmente la atención porque es una imagen que viene a ser a nivel del arte y a nivel de las tradiciones de sabiduría completamente universal. Para las investigaciones que se han hecho en Chile, en Argentina, también aquí en Colombia, en el mismo Perú y en otros continentes, aquí tenemos el que se ha llamado el Señor de los Báculos. Esta es una imagen que no es exclusiva de esta cultura. Ahora, uno podría decir, bueno, pero fue que otras culturas tuvieron relación con la Uyumbe y entonces ya se transmitieron el valor de estos símbolos, o, bueno, hay conjeturas, hay hipótesis al respecto. Sin embargo, vale la pena destacar que el personaje lleva en sus manos cada uno de estos báculos, cada uno de estos bastones
que pueden bien significar las dos columnas de la tradición iniciática, que las encontramos en las dos columnas de los antiguos y originales templos, la columna de el rigor, la columna de la clemencia en la ciencia filosófica y muy profunda de la cábala, en el árbol sefirótico, también Ida y Píngala, esos dos canales en los estudios de la yoga, y así sucesivamente toda una expresión a el sentido de la polaridad que viene a representar como el que se va haciendo sabio, aquel que va practicando los métodos para realizar una sabiduría, pues va teniendo que equilibrar en un equilibrio consciente ese manejo de esa polaridad, de esa dialéctica propiamente dicha. En la parte posterior también tenemos esta figura muy significativa, motivo hoy en día de bastantes interpretaciones. La vemos aquí un poco más clara en el trabajo que hace María Lucía y María Victoria. Y entonces hay mitos en los cuales, por ejemplo, Moisés en Egipto, frente al faraón, con su compañero Aarón, bota la vara, bota el cayado, lanza el bastón hacia el piso y se convierte en serpiente. Y luego lo recoge esta serpiente y se vuelve a convertir en un bastón. Aquí en la altiplanicie cundiboyacense, en la región donde estamos aquí en Bogotá, también está el mito de Bochica, un gran personaje civilizador que con su bastón tocó la piedra y abrió el caudal para que salieran las inundaciones y generó el salto de Tequendama. Entonces, en muchas de estas tradiciones, esta polaridad se ve representada o por dos bastones, dos callados, o por las dos serpientes entrelazadas en el caduceo de Mercurio, y así sucesivamente. Aquí estamos ante una situación que los liceos de síntesis y los centros de estudios generales hacemos el esfuerzo por recuperar el valor de estos símbolos de la tradición iniciática, porque se han hecho interpretaciones muy a la ligera, sin reconocer ese valor simbólico de la sagrada tradición iniciática, y entonces muchas veces se dan calificativos que no corresponden. De ahí la importancia de una epistemología de América, de generar una epistemología de América, un estudio que permita reconocer ese valor de este arte abstracto y simbólico. Bueno, aquí tenemos otra característica de esta cultura. Este es un, digamos, asentamiento relacionado con unos enterramientos. Al lado de la figura central hay dos estatuas que, según estudios recientes, originalmente no estaban colocadas de frente, sino que estaban colocadas mirando al personaje de la figura central. Entonces, ha habido una alteración también de la ubicación de la estatuaria. Muchas de estas estatuas estaban en otro sitio,
con el ánimo de conservarlas, de preservarlas, se han tenido que mover. Muchas de ellas originalmente estaban completamente enterradas bajo tierra por el paso del tiempo. Algunas fueron desenterradas con técnicas muy primarias, fueron dañadas incluso, pero en su mayoría afortunadamente se conservan. Aquí vemos también un elemento muy significativo, y es que hay una laja de piedra sostenida horizontalmente por dos pilares verticales. Esto también nos hace, nos muestra, nos hace pensar, nos muestra en ese símbolo tan importante que ya no solamente se refiere a la dualidad, al principio de dualidad que todo ser humano tenemos y vivimos y con el cual convivimos permanentemente y que tenemos que aprender a manejar la relación con el otro, la relación con el ambiente, la relación con nuestro propio ambiente interno, sino que también hay la opción de que en la comunicación, en el trabajo dialéctico, en el diálogo entre una polaridad con la otra, podemos ir alcanzando una síntesis. Y a eso se refiere precisamente el triángulo. Estas tres partes que constituyen entonces la laja horizontal con los dos pilares verticales. Aquí tenemos, encerradito en el círculo rojo, lo que vemos aquí atrás. ¿Sí? Esto lo estamos viendo de frente, aquí lo estamos viendo desde arriba, como si tuviéramos ahorita una cámara en un dron. Estas tres punticos están representando las tres esculturas que acabamos de ver, y detrás se encontró todo un enterramiento y alrededor una serie de pilares. Esta cultura, además de todo este trabajo, fueron grandes observadores del cielo, fueron grandes observadores de los ciclos de la vida en función de los ciclos de la naturaleza, que sabemos que están relacionados con el día, el mes, el año, es decir, con los astros, y que seguramente tenían observaciones que iban registrando a través del tiempo y se las transmitían. César Velandia, en sus trabajos muy minuciosos que ha venido desarrollando recientemente, encuentra también que estas lajas, me devuelvo un poquitico, estas lajas que encontramos aquí a los lados, ¿sí? Colocadas verticalmente, son piedras naturales, sin haberse trabajado, se colocaban alrededor del enterramiento y a su vez eran pintadas. Tenemos aquí el rojo, el negro, el amarillo. Él hizo una averiguación muy minuciosa, un estudio acerca de qué podían representar estos colores y termina concluyendo que se refiere a la coloración de la serpiente coral. Es un animalito que es muy común en estas regiones y seguramente para esta cultura estos colores tenían un significado especial. Ya no podemos sino suponer o interpretar y generar hipótesis acerca de su significado. Los mitos que se han venido recogiendo, que hablan directamente del hombre jaguar y del hombre jaguar y del hombre jaguar serpiente o anaconda,
pues van en ocasiones a hacer alguna alusión también a estos colores. Tenemos aquí otra estatua, de ahí que esta serie de expresiones, toda esta riqueza artístico-estética, ha generado que hoy en día muchísimas personas permanentemente estén visitando el lugar. Vienen de diferentes países, de diferentes continentes, hay hoteles, hay unas condiciones para albergar al turista muy favorables. Para este año que tenemos la realización del quinto Kumbamela en América, en este año 2022, ya aquí los miembros directivos de la Fundación Magna Fraternitas Universalis en Colombia estamos previendo la organización de que parte del peregrinaje pase por el municipio de San Agustín, donde se organizarán una serie de actividades culturales, haremos algunos talleres, se dictarán algunas conferencias, tendremos la oportunidad de visitar gran parte de este territorio y el doctor Ferriz propone para esta cultura el nombre de cultura Uyumbi. Él encontró ese nombre calificando un río, es un nombre autóctono, es un nombre antiguo, para que no se siga llamando cultura cultura agustiniana o cultura de San Agustín, porque no tiene nada que ver el nombre de un santo de la religión católica para denominar esta cultura. Eso no corresponde. Entonces, él investigó acerca del significado desde el punto de vista filológico y lingüístico de la palabra Uyumbe y encontró que en el quechua sabemos que los incas en la ampliación de sus territorios, de su cultura, llegaron hasta el sur de Colombia justamente. Es probablemente que esta cultura haya tenido vínculos con los antiguos pre-incas. Entonces, Uyumbe significa artista antiguo. Y a él le llama muy poderosamente la atención y considera entonces que esta es una cultura del artista antiguo. Aquí llama la atención en esta foto que estamos viendo, los ojos bastante abiertos. Ya habíamos hablado de la nariz, de la boca. Seguramente lleva en la mano algunos instrumentos para trabajar la piedra. Y es que estas esculturas son talladas en una sola piedra, que es lo interesante también, tenían un extraordinario manejo de esa técnica. Aquí tenemos también otra escultura que hemos querido traer a colación, primero que todo por el rostro. El rostro pareciera humano, pareciera de un simio, los ojos ya no son aguileños. Lo que más llama la atención es lo que sale de su boca. Y eso también ha permitido una serie de especulaciones bastante inapropiadas, como lo vamos a ver ahora, y es uno de los propósitos también de esta conferencia esta tarde, y es que tenemos que trabajar, invitamos a todos a que trabajemos en la recuperación del verdadero significado de sabiduría expresado en el arte, en los mitos, en la arquitectura,
por parte de estas culturas para realmente, digamos, reconocer la gran sabiduría que acompañó muchísimas de nuestras culturas antiguas y que hoy en día siguen siendo motivo de estudio. Entonces, hay quienes han dicho que por salir esa figura de la boca, pues tiene una connotación que ya vamos a ver cómo es de inapropiada. El maestre Ferriz se refiere también a esta estatua. Esta es una estatua, parece ser que es un mico. Otros dicen que puede ser la cabeza de un jaguar. Tal vez yo me inclino porque también la colita está bien enroscada cuando uno la observa desde otro punto de vista. Este animalito está sobre su pareja, pero lo que más llama la atención es que su mirada está hacia lo alto. Es decir, el doctor Ferriz anota que se trata de una canalización de la energía vital hacia lo trascendente. Ya no es instintiva, ya no es vulgar, es hacia la búsqueda de un estado superior, como se comprende también en la yoga con la energía vital del Kundalini. Y aquí vemos también algo que me llamó la atención, que quería compartirles, y es el nivel de abstracción del rostro. Este nivel de abstracción del rostro, la manera como generan el ojo, que a su vez genera con esas curvas, la nariz rematando en una boca cerrada, en una actitud, como habíamos dicho, de una similar de paz, de tranquilidad, seguramente una actitud meditativa, de interiorización. Es muy, muy especial el llegar a ese nivel de abstracción. Es que cuando una sociedad se queda limitada a una estética de la copia, no avanza, no puede avanzar, porque es como si retratáramos lo que ya vemos todos los días permanente y cotidianamente. No tiene como mayor sentido. Bueno, a veces se dice, no, es que tenemos que reconocernos a nosotros mismos cuando estamos en unas determinadas circunstancias. Claro, eso es perfectamente válido, pero definitivamente tenemos que aprender a ir más allá, a interiorizar, a trascender, a aplicar la enseñanza en aspectos concretos de nuestra vida cotidiana. Y para eso la estética cumple un papel muy importante, muy significativo. Bueno, ya terminando, invitamos a que estudiemos las toponimias. Toponimia significa, topo significa lugar y nimia es nombre, los nombres de los lugares, los nombres que se le ha dado a las montañas, a ciertos accidentes del paisaje, a los ríos, a las lagunas, porque estos nombres originales encierran un significado muy especial. Entonces, en esta región encontramos afortunadamente todavía poblaciones con el nombre de Isnos, Pitalito, Poporapa, Timaná, Chaquira, el mismo río Ullumbe, del que hablábamos, los Andaquíes, Filangoa, Putural, Quinchana y muchísimos más. Entonces, este es todo un trabajo que hay que hacer. Vamos a ver si para esta ocasión nos acercamos al Instituto de Estudios Lingüísticos aquí en
en Bogotá, que tiene su sede y ha hecho un trabajo muy significativo para ver si hay investigadores que hayan logrado conseguir algunos significados de, de estas toponimias en esta región. Y a lo que nos referíamos también es a que procuremos en nuestras familias, en nuestros hogares, con las personas con las cuales compartimos, en los colegios, en las clases, evitar las nominaciones inapropiadas con las cuales se ha ido indicando a muchas de nuestras culturas, no solamente a lo yumbe, nuestras culturas antiguas, porque nosotros generalmente no podemos ver sino lo que conocemos. Entonces, cuando ampliamos el conocimiento, cuando ampliamos nuestra visión de vida, y a eso se refieren precisamente los peregrinajes y los centros magnéticos. Cuando nosotros asumimos un peregrinaje, y el peregrinaje puede ser en un momento dado en que vamos hacia ciertos centros magnéticos, o el peregrinaje puede ser en todo momento de nuestras vidas. La idea es que aprendamos a abrir nuestros ojos, abrir nuestras orejas, como veíamos aquí en la estatuaria, incluso el olfato, ¿no? Tan importante como otro de los sentidos. Se dice a veces el olfato de los perritos, tan especial, ¿no? A los sabuesos. Y también se dice de una persona muy perspicaz, muy investigadora o muy con actitud detectivesca, que tiene muy buen olfato, o sea, que capta. Sabemos hoy en día que el olfato también nos hace recordar cosas muy especiales. Entonces, a estas culturas se les ha denominado como tribus, en un sentido despectivo, a sus gobernantes como caciques. Desafortunadamente a estas estatuas se les ha llamado ídolo o deidad, cosa que no necesariamente tiene nada que ver. Anteriormente se había hablado de templos, ahora se dice de templetes, porque la palabra templo como que no les quedó muy de acuerdo. Y a esta figura, vamos rápidamente, a esta figura de la derecha que tenemos que algo sale de su boca, ¿sí? Se le ha denominado un vómito ritual, cosa que es completamente traída de los cabellos, completamente fantasiosa, ¿no? Cuando no se comprende la importancia que se le está dando en los libros sagrados, por ejemplo, a lo que sale de nuestra boca, a la palabra, al verbo, y entonces aquí esta figura de pronto puede hacer referencia a que la voz, la palabra, el verbo que está saliendo de este ser que ha alcanzado un nivel alto de sabiduría es una palabra que vitaliza, una palabra que se convierte en vida. Por eso la figura seguramente de un animalito o de otro ser humano, y eso no se comprende. Y entonces se dice de manera muy facilista, con el ánimo a veces muy de decir cualquier cosa con tal de salir del paso, de que era un vómito ritual. Por eso también se les ha denominado alienígenas. Hay quienes hoy en día, como no se comprende ese nivel de abstracción y de riqueza en sabiduría, se dice, se despacha fácilmente la idea de que estas culturas llegaron de otros mundos más allá del planeta Tierra. También se dice que usaron alucinógenos. Eso es completamente falso. Claro, lo que pasa con los alucinógenos es que hoy en día sí se relaciona mucho
con algunos chamanes y con algunas tendencias de algunas personas que están buscando en el alucinógeno un despertamiento espiritual. Y eso es muy válido, porque es una búsqueda, pero, sin embargo, no es la más apropiada. En los liceos de síntesis y en los centros de estudios generales no recomendamos el uso de alucinógenos. Por el contrario, hay métodos en la yoga muy efectivos a partir de la gimnasia psicofísica, que por eso lleva su nombre, que a través de automasajes en nuestras glándulas endocrinas se puede ir desarrollando un equilibrio emocional y no, la idea no es y no se logra ningún despertar espiritual mediante el uso de alucinógenos. Eso está ya recientemente muy bien aclarado por la ciencia, por las investigaciones. Y también se dice que esta cultura fue generada, digamos, todas sus expresiones, porque eran chamanes. Chamán es una condición humana muy válida en un nivel de realización espiritual, pero no es el más elevado necesariamente. El doctor Serge Reinaud de la Ferrière hace un estudio muy profundo sobre el tema del chamanismo y del totemismo y aclara muy bien el nivel de comprensión espiritual en el cual se encuentra el chamán. Muy a diferencia de un alto sacerdote, como encontrábamos aquí en esta cultura, que había un alto sacerdocio ligado a una realización científico-esotérica y que eso lo permite la iniciación mayor. Bien, para terminar entonces y devolver la palabra a la profesora Mirka y ver si hay algunas preguntas, me gustaría compartirles a manera de conclusiones que esta cultura enseñó y practicó la sabiduría y la paz, que la humanidad tiene esperanza para que podamos retornar de nuevo a una edad de oro y de paz. Sí ha habido ejemplos muy dicientes de que la humanidad vivió largas épocas de oro y de paz en la antigüedad. Y esta, la cultura Uyumbe, pues es un claro ejemplo que afortunadamente más recientemente tenemos esta expresión que hemos podido heredar. Fue una edad de oro, efectivamente. Ya tendríamos que mirar y pues por supuesto en una charla como esta no hay tiempo para ver sus condiciones sociales, muchos otros aspectos de tipo cultural. Cultivaron el alto sacerdocio científico, esotérico y místico. Fueron grandes observadores de los fenómenos naturales cósmicos y especialmente estudiar mucho, y les invitamos por supuesto a participar de las actividades del Centro de Estudios de los Centros de Estudios Generales, doctor David Juan Ferriz Olivares de Chile, y los que se presentan por parte de otros países donde estamos, porque la Fundación Magna Fraternitas Universalis está actualmente en 20 países, a que aprendamos a reconocer la sabiduría, aprendamos a qué es la sabiduría, que podamos practicarla para restituir el verdadero nivel que le corresponde al ser humano, para que podamos dignificar al ser humano y nuestras relaciones entre nosotros sean a base de la comprensión, del entendimiento, de una sana manera de vivir
aprendamos la manera de vivir sana, con sabiduría, y podamos así también poder relacionarnos con el ambiente, con la naturaleza, y poder alcanzar la paz junto con la tolerancia y la búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias y pasamos entonces la palabra a la profesora Mirka. Muy amables. Agradecemos entonces esta conferencia al arquitecto Edwin Rodríguez Paz. Estamos muy, qué interesante, o sea, nos quedamos siempre como decimos, muy asombrados, ¿no es cierto?, con esta conferencia en la cual nos habla de esta cultura uyumbe tan interesante, y queremos quedarnos con algunas cosas que el licenciado Edwin nos mencionó en el día de hoy, aunque al final hizo un resumen muy interesante. Igual queremos destacar algunas partes también de su conferencia, en donde él comienza diciendo, por ejemplo, eh, que es muy importante volver, ¿no es cierto?, a la edad de oro y a la edad de paz, que justamente es lo que nos va a ayudar y lo que está presente nuevamente en la nueva era. Ya vamos a ver por qué está presente y decimos nuevamente en esta nueva era de Acuarios, ¿no es cierto? Y también nos invita a que hay que aprender de ella, ¿cierto? Y hay que aprender y construir esta edad de oro y esta edad de paz. O sea, las cosas se empiezan a poner un poquitito más disciplinadas en esta era, pero la idea es que sea con autocontrol, autoconciencia, autodisciplina, y que nosotros podamos empezar a construir desde ahí, ¿no es cierto? También alguna de las cosas que nos mencionó acerca de la cultura uyumbe es que el doctor David Ferriz Olivares la consideraba también una cultura madre. Otra cosa que nos llamó mucho la atención es el significado, que decía que era artista antiguo. Y otra de las cosas que queremos destacar también, que nos parece muy interesante, es que, bueno, se inicia más o menos hace 4000 años antes de Cristo y más o menos finaliza en el año 800 de la era cristiana, justamente donde estaba la era de Géminis. Y esta era de Géminis también es como esta era actual, la era de Acuarios, que era positiva, científica y cultural. Entonces, justamente eh, esta, esta cultura, ¿no es cierto?, que hacía estas esculturas, ¿sí?, en piedra, eh, va demostrando y va haciendo, va sacando el significado de mucha simbología de la época, ¿no es cierto? Nos va dejando además a través del tiempo, porque es impresionante cómo además han trabajado tan bien la piedra que hasta el día de hoy, o sea, podemos disfrutar y podemos conocer y podemos sacar simbólicamente muchas conclusiones acerca de lo que ellos vivían y de lo que ellos nos dejaron también como cultura. Entonces hicimos algunas analogías en cuanto a la cultura, en cuanto a la cultura uyumbe y lo que podemos estar viviendo hoy día. Estamos hablando de era de Géminis, era de Acuarios. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, en el sabio oferente, que era, mencionaba el licenciado Edwin Rodríguez, este ojo penetrante para profundizar. Entonces hoy día en la era de Acuario sabemos, porque lo hemos visto a través del CEGEN también, ¿no es cierto?, que es una era de la sabiduría, de la investigación, del conocimiento, de la unión de la ciencia con el arte, de la filosofía, de los altos estudios, o sea, de la profundización de toda la cultura y de todo el conocimiento que uno puede llegar a tener. Entonces, miren esa analogía, qué interesante. También cuando menciona la boca de los felinos, el jaguar, ¿no es cierto?, y nos dice que está cerrada representando la fuerza que se conserva hacia un nivel mayor de conciencia. Hoy en día ya sabemos, lo hemos mencionado también acá, que están abiertos en la era de Aquarius los colegios iniciáticos. Entonces es muy interesante conservar la fuerza, estudiar, conocerse a sí mismo, ¿no es cierto?, para ir en la búsqueda de un nivel mayor de conciencia también. ¿Y quién nos va a ayudar a eso? Es este conocimiento, y como decía, están abiertos estos colegios iniciáticos. Usted puede preguntar aquí también en el Centro de Estudios Generales, en la Fundación Magna Fraternitas Universales, cómo se puede acercar. O sea, el primer punto es justamente estar viendo este Centro de Estudios Generales. Ya usted está a un paso de poder
acceder a estos colegios iniciáticos que en esta era también están abiertos y que es muy interesante para poder alcanzar ese nivel mayor de conciencia. Otra cosa que nos llamó la atención es en la figura número 107, cuando habla, tiene sus manitos en el plexo solar. Entonces ahí habla mucho de lo que era el manejo y control de las emociones, nos decía el licenciado arquitecto Edwin Rodríguez. ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, en la era de Aquarius, hoy en día, ¿qué estamos haciendo cada vez más? Estamos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esa palabra? ¡Ay! Ahora me perdí un poquito. Bueno, estamos como dando mucha importancia a lo que es la gestión de las emociones, porque antiguamente, ¿cierto? Solamente la parte física era lo importante, tú te enfermabas, pero muchas personas no le daban importancia a todo lo que pasa a nivel psíquico o a nivel emocional. En cambio, en esta era está muy en boga y es muy importante poner atención a la parte subjetiva y tratar de equilibrarla, ¿cierto? Y por eso cada día más hay más investigaciones acerca de la gestión de las emociones, de conocernos a nosotros mismos para poder justamente tener ese manejo y control. Sucedía en la era de Géminis, la cultura Jung nos deja ese conocimiento, y también en la era de Aquarius, ¿no es cierto? Bueno, y así muchas más simbologías que fueron dejando, como por ejemplo en estos báculos o bastones que representan, ¿no es cierto?, el equilibrio de las polaridades. También podemos hacer una relación en cuanto a la euritmia en esta era de Aquarius, en donde el hombre y la mujer encuentran un equilibrio, ¿cierto? Ya no existe esa división o competencia, sino que una igualdad, un trabajo en conjunto, una comprensión en sí mismos también, buscando obviamente ese equilibrio tan importante. Y por último, una de las cosas que queremos mencionar, dos cositas más de lo que nos decía el licenciado Edwin Rodríguez, es por ejemplo en las figuras 27 y 28, que él nos hacía ver que cuando las encontraron estaban mirando hacia el centro, hacia al que estaba en el centro, pero bueno, después estaban mostradas hacia afuera, no sé si ustedes lo recuerdan, hacía esa relación también del diálogo, ¿cierto? De la relación con el otro, de cuánto nos tiene que importar el otro, y justamente pasando a esta era de Piscis, donde estábamos tan individualistas, en esta era de Acuario, ¿qué es lo que nos importa? Justamente es poder lograr comprender al otro, ponernos en el lugar del otro, hacer una investigación, ¿no es cierto?, para poder hacer síntesis con el otro, poder comprendernos y así generar nuevas acciones en conjunto, esta matesis de la cual hemos ido hablando. Y también bueno, también queremos hacer referencia a esta figura número 224, que el licenciado Edwin Rodríguez nos dice que es esta canalización de la energía vital, ¿no es cierto?, hacia lo trascendente. Entonces es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros hoy en día también se está mostrando cada vez más que no es válido tener una relación de pareja con alguien solo por un gusto físico, por algo que a lo mejor eso se va a perder en el momento. Hay que buscar la conversación, la profundización, ¿cierto? Ver qué objetivos de vida en conjunto podemos desarrollar. Eso también, imagínense ustedes, todo esto que estamos rescatando, y es poquito porque la verdad es que él nos dejó muchísima más tarea para estudiar, o sea, imagínense que nos hace y nos deja una tarea, por ejemplo, de recuperar en el verdadero significado de sabiduría y reconocer la gran sabiduría. Es una de las cosas. Después nos deja que estudiemos las toponimias, los sismos, el vitalino, bueno, y nos deja mucha tarea, pero también nos dejó muchísima sabiduría, muchísima comprensión y la búsqueda entonces de toda esta cultura, a lo mejor rescatarla para esta nueva edad de oro, para esta nueva edad de paz. Y bueno, agradeciendo, ¿cierto?, su conferencia del día de hoy, queremos destacar que hay algunas preguntas y también muchos saluditos de ustedes que nos están viendo desde sus casas. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿usted podría, por favor, profundizar un poquito cuando usted dice que se representa el águila y el jaguar? ¿Por qué será que la cultura Uyumbe hacen estas representaciones en esta piedra, ¿no es cierto?, en esta escultura de piedra, en donde, bueno, mencionan el águila, perdón,
manifiestan o simbolizan más bien en su escultura el águila y el jaguar. Adelante, por favor. Gracias, profesora Mirka, y a quien haya hecho la pregunta. Sí, bueno, nos pides que profundicemos. Por el tiempo es un poco difícil, pero te invitamos a que continúes asistiendo a estas actividades que organiza el Centro de Estudios Generales de Chile, porque aquí se va seguramente a profundizar en ese tema. ¿Qué pasa? Nuestros antiguos pueblos tenían más tiempo para dedicar a observar la naturaleza y convivían con la naturaleza. Nosotros desafortunadamente hemos perdido bastante eso con nuestra civilización y viviendo, pues, en lo que ya sabemos, las ciudades donde a veces hay un zoológico y donde si vamos al zoológico encontramos al animalito en unas condiciones muy precarias, muy limitadas, y ya no podemos observarlo en su hábitat, en su ambiente. Estas culturas tuvieron la oportunidad de observar muy a profundidad el desenvolvimiento de los lagartos, de los caimanes, de los simios, de las serpientes, del jaguar, del cóndor, y se fueron dando cuenta que cada uno de estos animalitos tenía una característica muy especial que bien podía también representar un aspecto de desarrollo en el ser humano. Y hay estas figuras emblemáticas. Son figuras que abstraen esa fuerza, esa energía, esa condición misma del animal, que la podemos tener los seres humanos en un sentido simbólico, como lo es, por ejemplo, las 4 figuras que acompañan a los 4 evangelistas en la tradición cristiana: el toro, el león, el ángel y el águila. El águila que se refiere a Juan, el evangelista, el león para el evangelista Marcos. Entonces, ¿qué significa? Que se entreteje, se integra lo que representa la serpiente con el jaguar, con el ser humano y con el cóndor. Para el caso también el águila en general. Entonces vemos que el águila es muy reptante, está mucho más ligada a la tierra. Hay momentos en que ella trata de tomar altura, levanta su cabecita. El ser humano como tal está ahí, y entonces, bueno, pues puede tener muchos aspectos limitados, instintivos, muy terrícolas, muy materialistas, similar, asemejándose al caso de la serpiente. Pero si vemos lo que es la inteligencia, la energía, la voluntad de un jaguar, yo me la paso observando, por ejemplo, aquí al gato que tenemos en casa, y observo que como felino tiene unas características realmente especiales. Los egipcios le reconocieron al gato un estatus especial. Entonces, podemos también ser en un momento dado, desarrollar esa voluntad, ya que la voluntad es fundamental, por ejemplo, para alcanzar la sabiduría. Sin voluntad no hay manera de llegar ni al primer escaloncito de la sabiduría. Entonces, esa fuerza ya no se expresa de manera agresiva, sino que, al contrario,
se canaliza para que esa misma energía permite elevar el estado instintivo hacia una fuerza psíquica y a su vez esa fuerza psíquica alcance las alturas de lo que es un ave como el cóndor en nuestras Américas o del águila, y que además de haber logrado las alturas espirituales, las alturas con trascendencia, las alturas culturales, las alturas sociales e intelectuales, es decir, dejemos el estado humano común y corriente, porque si no ahí nos complicamos la vida, nos degradamos, ¿verdad? Entonces podemos también desarrollar una mirada penetrante como la tiene el águila, el gavilán, como la tiene el cóndor. Entonces, esas asociaciones son precisamente fruto de un espíritu de síntesis que logra encontrar una serie de correspondencias entre signos, como son los animales reales, vivos, que tienen su condición, su característica muy especial, y lo que pueden significar ya a nivel de un desarrollo humano superior. Bueno, hasta ahí puedo contestarte, y a partir de ahí puedes asistir a los cursos de introducción a la yoga, de introducción a la cosmobiología, otras materias que se dictan. Excelente, muchísimas gracias. Le damos al licenciado Edwin Rodríguez. Bueno, no sé si tendrá tiempo para una pregunta más, una última Sí, claro. pregunta más. Sí, sí. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces muchas gracias. Estamos recibiendo acá un saludo de José Saavedra desde Temuco y bueno, nos menciona, muy interesante, y consultamos si nos pudiera ilustrar sobre el símbolo y valor de la piedra como material de expresión en la cultura uyumbe desde el punto de vista arquitectónico. Entonces vamos a repetir la pregunta. Dice, consultamos si nos pudiera ilustrar sobre el símbolo y valor de la piedra como material de expresión en la cultura uyumbe desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, bueno, lo dejamos en uso de la palabra. Muchísimas gracias a José y tenemos la oportunidad de saludarlo. Nos complace mucho que estés asistiendo aquí a esta conferencia. Tu pregunta muy interesante, muy profunda. El tema de la piedra. Bueno, por un lado me hace pensar bastante en que no todas las culturas tuvieron que haber dejado grandes monumentos arquitectónicos como las pirámides en México, como las pirámides en Egipto, trabajos monumentales también de muchas de las culturas como la inca, como la maya. Hay culturas que se enfocaron en trabajos especiales. Seguramente su tipicidad, su hecheidad colectiva, su esencia que tenían que realizar como grupo, los llevaron a encontrar un modo de expresión que podría contribuir mucho a la humanidad. Y pues la cultura uyumbe encuentra la piedra, es una piedra que va a aprender a trabajar, similar, por ejemplo, me hace acordar mucho de la isla de Pascua, que hoy en día pertenece felizmente a Chile, los grandes moais, ¿verdad? También es una expresión de esa cultura un poco similar, obviamente a diferencia de las proporciones, pero es una cultura que encuentra en un material, primero que todo, un material que va a perdurar, que es el mineral, que va a perdurar en el tiempo, no se desgasta como el vegetal, que rápidamente por su sentido, característica orgánica, se va a deteriorar
con cierta rapidez. La piedra tiene esa cualidad de conservarse más en el tiempo, y ellos van a esculpir. El hecho mismo de esculpir la piedra, probablemente, como se está reconociendo hoy en día por parte de los investigadores, arqueólogos, antropólogos, bueno, y de otras disciplinas, que seguramente el hecho de trabajar la piedra, el sentido mineral, también implicaba el trabajo en sí mismos. Y en cierto sentido lo demuestran algunas de las esculturas que llevan en el puño el instrumento con el cual trabajaban la piedra. Se necesita de una voluntad, se necesita de un control y se necesita de una planificación, que muy seguramente para poder llegar a ese alto nivel de expresión estética requería un alto nivel de control de sí mismos. Es decir, un nivel de arte como este no lo puede lograr una persona cualquiera. Puede que se dedique, pero encontramos también un ejemplo muy representativo en las corporaciones de constructores de las iglesias románicas y luego de las catedrales góticas en Europa. Para ser todo un artesano que le permitiera el maestro entrar al taller y trabajar el pulir la piedra, como lo conocen muy bien los masones, el acto de pulir la piedra, de pasar de la piedra bruta a la piedra cúbica, es un trabajo que hay que hacer primero en uno mismo. Si no hay un autocontrol, el cincel en cualquier golpe se te va un poquito de más y dañaste toda la escultura, incluso ya casi la tenías terminada, o rompes completamente la mole de piedra. Entonces es interesante esa pregunta tuya, José, que hay que ser como el tallador de la piedra. Tenemos que ser escultores de nuestra propia vida, tenemos que ser artistas de nuestro propio destino. Así como el mito de Noé, que dice que lenta, prudente, laboriosa y profundamente construye el arca de tu propia salvación. Muchas gracias. Profesora Mirka. Sí, muchísimas gracias. Nos parece excelente esa explicación también a nosotros, ya que justamente es lo que tenemos que hacer nosotros también. Primero, estar muy bien para poder relacionarnos con los demás, o sea, cultivarnos a nosotros mismos, pero no perder, obviamente, no vamos a esperar dentro de la casa para estar bien, sino que también en la relación nos vamos cultivando, nos vamos desarrollando, nos vamos equilibrando y vamos también tratando bien a los demás. Así que bueno, eso queríamos comentar, porque nos pareció como muy, muy interesante, que no cualquier persona puede tallar la piedra, pero tampoco no cualquier persona se puede relacionar con otra, porque si yo estoy muy enojada, por ejemplo, y salgo a la calle así, y no gestioné, no me fijé, no me di cuenta, a lo mejor le contesto mal a alguien y estoy ahí dentro de un acto que no es bueno para la cultura ni para la sociedad, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la misma. Entonces este es el momento, nos hemos alargado un poquito hoy día, pero siempre, siempre, siempre tenemos tiempo para saludar a quienes nos ven desde la casa. Entonces vamos a saludar rápidamente. Ana María Sanabria deja saludos al arquitecto Edwin Rodríguez desde Venezuela. Jorge Bustos también nos saluda desde la ciudad de San Carlos. Apreciado arquitecto Edwin, muchísimos saludos. Delia Saavedra, quien nos saluda y nos felicita, nos acompaña siempre desde Piura, Perú. Fanny Arosemena dice, muchas gracias por esta exquisita documentación. Saludos desde
por supuesto, Panamá. También, obviamente, nos deja sus saludos José Saavedra y agradecimientos por su respuesta. Teníamos una pregunta también de Mauricio Cortés. Mauricio, tú sabes que siempre leemos tus preguntas, pero hoy día por tiempo no vamos a alcanzar. A lo mejor se la podemos hacer llegar al arquitecto Edwin para que la responda y te contestamos en los comentarios. También siempre nos saluda él desde Bogotá. También estuvo con nosotros en el día de hoy Vilma, Gilderazo, quien nos está viendo. Sabemos que nos están viendo también, por ejemplo, Lina Arellano desde San Carlos, Fanny Valdés desde Casablanca, Valparaíso, y por supuesto nos están viendo desde acá, desde Santiago de Chile. Muchas personas, esperamos que así sea. También saludamos siempre a las personas que nos ven después, a las personas que posterior a este en vivo, ¿no es cierto?, se dan su tiempo. Yo siempre digo, a lo mejor están tomándose un tecito y dicen, bueno, voy a ver una conferencia en el día de hoy justamente de este SEGEN de Chile. Les dejamos un besito y un abrazo y queremos darle la palabra para que nos deje una reflexión final, algunos consejos, algunos comentarios al licenciado Edwin Rodríguez antes de despedirnos, por favor. Adelante, esperamos entonces sus reflexiones y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mirka. Primero que todo, un especial agradecimiento a los miembros de Chile que nos han dado esta oportunidad y que algunos hemos visto están asistiendo hoy a esta conferencia. Bueno, en realidad podemos despedirnos con un saludo invitándoles a que en lo posible participen en las actividades que está llevando adelante de manera muy especial el Centro de Estudios Generales, doctor David Juan Ferriz Olivares en Chile, que también nos sumemos a las actividades que se están empezando a organizar para la realización del quinto Kumbamela en América, que participemos y que participemos activamente, que nos sumemos al peregrinaje, ya sea parcial o total. El peregrinaje estará en Cusco, en Perú, luego en el Nevado Doctor Sajama en Bolivia para los meses de septiembre de este año, que participemos en estas actividades culturales, científicas y espirituales. Y que también, en la medida que ustedes así lo consideren, participen de los cursos que a un nivel de introducción de la yoga, la cosmobiología, el naturismo, la literatura de los fundadores, de los maestres, y también del arte en la nueva era, ciencia y esoterismo, dictan los liceos de síntesis. Así que les esperamos, y a quienes no hayamos podido responderles, ya como lo dijo la profesora Mirka, les estaremos respondiendo a través de los comentarios del Facebook del SEGEN de Chile, que además pues la conferencia queda grabada para quienes no pudieron asistir en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos por su atención, por sus saludos y por sus preguntas. Agradecemos entonces la participación en el día de hoy de nuestro expositor Edwin Rodríguez Paz. Y bueno, las preguntas ya lo dijo, ¿no es cierto?, que no hayan sido respondidas, van a ser respondidas en los comentarios. Queríamos comentarles entonces que estamos, para los que se conectaron un poquitito más tarde, estamos en nuestro ciclo, nuevo ciclo, ¿cierto?, del año 2022, estamos partiendo con Descubrimos aspectos trascendentes de la cultura a través de los grandes peregrinajes en América. La semana pasada estuvimos recorriendo y conocimos un poquitito acerca de los peregrinajes de América. Esta semana estuvimos en los centros magnéticos, su enfoque de síntesis cultural y espiritual, y profundizamos mucho sobre la cultura Uyumbe, justamente con el arquitecto Edwin Rodríguez, y también nosotros la próxima semana vamos a tener el próximo tema de exposición,
que va a ser el miércoles 19 de enero del 2022, los grandes peregrinajes en la formación de la cultura de los pueblos antiguos. Y esto va a estar a cargo del licenciado José Saavedra desde Temuco, Chile. Entonces ya saben que para mayor información estaremos publicando en nuestra cuenta de Facebook. Cualquier consulta también la pueden hacer por ahí. Sus comentarios también los esperamos por esa misma página. Y los invitamos a continuar siguiéndonos, por supuesto, en las redes sociales, compartiendo y, por supuesto, dando like. Súper importante para nosotros que ustedes manifiesten que nos quieren a través de like, de me gusta, de me importa, ¿cierto? Y nos encontramos entonces el próximo miércoles a la misma hora a través de este medio. Yo les mando un abrazo muy grande a nombre del CEGEN de Santiago de Chile y, por supuesto, un abrazo y que estén muy bien para los que nos ven posterior y que estén muy bien y cuídense del COVID. ¿Se vacunó? ¿No se vacunó? No importa. Siga cuidándose igual. Un abrazo, un besito, que estén muy bien. Bye, bye.